Cabezas. Por 13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ya, vamos a conversar de política y tenemos acá en el estudio nada más y nada menos que Analía Uriarte, abogada, exministra de este gobierno. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Quique. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, a ver, partamos con el proceso constituyente. Este domingo está la elección, tú vas a votar en contra. ¿Cuáles son las razones de tu voto en contra? Las razones son fundamentalmente que yo esperaba y tenía un genuino deseo de que se lograra un texto de la mayor amplitud posible en términos de la aceptación ciudadana, y creí que eso había ocurrido con el texto de los expertos. Y estaba muy contenta y muy esperanzada, y lo dije muchas veces. Lamentablemente creo que lo que vino después, producto de la elección realmente muy mayoritaria del Partido Republicano, con 22 consejeros de 50, creo que desbalanceó un deseable equilibrio, y hubo un maximalismo que lamentablemente reprodujo todos los errores del segundo proceso, porque el primero fueron los encuentros locales autoconvocados y la Constitución Bachelet, después la Convención Constitucional, y la Convención Constitucional tuvo ese pecado del maximalismo, de la imposición de mayoría sin ningún tipo de real y genuino ánimo de diálogo y encuentro, y lamentablemente llegamos a este tercer proceso y ocurrió lo mismo. A mí me produce mucha tristeza, en verdad, y mucha desesperanza en torno a lo que ocurrió y al estado en que estamos políticamente hablando como país. Ayer, el fin de semana salió la franja Michelle Bachelet. Sabemos todos que vota en contra, hace rato que lo dijo. Y escuché después había una entrevista a Iván Núñez en TVN en la mañana, y después estaba Jimena Rincón invitada al programa Estado Nacional, y fue particularmente dura con la presidenta, porque dijo que la desilusionaba, pero además dijo que la presidenta estaba mal asesorada y le estaban informando mal sobre ciertas normas que ella critica que no salen así en el texto. Entonces tú, como abogada, Analía, sí, ¿no te pasa también que al final las personas están enredadísimas porque donde uno ve A, el otro ve Z, ni siquiera ve M, que podría ser al medio? Yo creo que hay que partir de una base, y es que en temas que tienen una interpretación jurídica hay hasta una broma, digamos, sí, donde hay 2 problemas, 5 abogados, pueden haber 17 problemas nuevos. Exactamente. Entonces, no es una, digamos, una elaboración ni una cuestión que esté ocurriendo ahora el que las interpretaciones jurídicas sean distintas. Por eso hay Corte de Apelaciones y Corte Suprema, claro, ¿no? Para que dirima finalmente los intereses contrapuestos de las partes. Pero de lo que estamos hablando acá, y concretamente lo que vimos ayer, a mí me pareció bien tremendo. Yo conversé con un muy querido exministro y coincidimos ambos en que Jimena Rincón tiene, por supuesto, todo el legítimo derecho de estar en la posición y en el lugar del espectro político que ella estime pertinente, sin sujeción a su pasado. Eso está dentro de su posibilidad, y todos lo reconocemos. Lo que nos parece, sí, es que está yendo bastante más allá, con una carta abierta que le dirigió a la expresidenta Bachelet y con sus declaraciones, porque en un momento determinado fue, yo incluso lo sentí doloroso, porque transgrede algunos códigos en que nos movemos en general los chilenos, que es el de la lealtad. Cuando le dicen, bueno, entonces o la presidenta Bachelet no entendió, claro, y no entiende lo que lee, o miente. O le mentieron la minuta. Entonces, la verdad de las cosas es que ella trabajó muchísimos años, no sé si muchísimos años, pero varios años con la presidenta, sabe perfectamente el nivel de agudeza y de lo incisiva que puede llegar a ser para desentrañar sentidos, alcances de los términos y de las consecuencias. En consecuencia, sostener que no está entendiendo o está mal asesorada, como si fuera infantilizando un juicio de una expresidenta de la República, que baste ver el tipo de análisis que hace para saber cuán convencida genuinamente está de los dichos que emite, y que coinciden por lo demás con grandes juristas de nuestro país, prestigiosos,
por supuesto, prestigiosos y prestigiosas abogadas, la verdad es que fue bien tremendo verlo. A mí honestamente me chocó mucho, lo lamento, la carta además en el primer párrafo creo que llega incluso a la insolencia, y en el último simplemente una arrogancia, porque dice, en el fondo, converse conmigo y yo le voy a explicar cómo son las cosas. No, eso en verdad es mucho. O sea, como decimos en Chile, no te pasaste. Claro. Oiga, ¿y qué, Analía, cómo se cierra este proceso? Porque ahora empezó la batalla porque ¿qué opción asegura cierre el proceso? Entonces los de la favor dicen, no, nosotros sí lo cerramos. Los en contra dicen, no, nosotros no vamos a meternos más por ahora. Ese por ahora, sí, en el corto plazo, dijo ayer el senador Núñez del Partido Comunista, corto plazo puede ser 2 días o puede ser 10 años. No, claro, yo creo que plazo. Yo en verdad creo que ahí hay una falsa discusión en el siguiente sentido, y quisiera ser muy precisa con las palabras para que no se malinterprete. Yo creo que cuando vivimos en una sociedad que tiene un Estado conformado por 3 poderes, uno de ellos el legislativo, que tiene personas que son elegidas por todos nosotros y están en un debate permanente respecto de las realidades políticas, las proyecciones, etcétera. Es decir, el proyecto, imaginemos que gana el a favor, no alcanzo a entender la razón por la cual alguien podría decir, nunca más voy a presentar una moción de reforma constitucional. O sea, creo que estos son procesos dinámicos. Por el contrario, si gana el en contra, tampoco puedo imaginar la razón por la cual alguien debiera decir, no, nunca más vamos a presentar una reforma constitucional. No, yo creo que estamos más bien en el terreno de las reformas constitucionales en un futuro, en cualquiera de los dos casos, porque es evidente que por parte de la ciudadanía hubo un momento constituyente muy importante, y hoy día estamos en un ánimo de que ya discutimos esto, ya cometimos sobre todo la élite política, cometimos todos los errores que había que cometer, hoy día ya vamos, votemos y punto. Pero ese punto significa de un proceso con estas características. Pero yo creo que el proceso de reforma no hay que dramatizar el que viene por delante. No imagino que nunca más nadie vaya a plantear una reforma constitucional en ninguno de los dos escenarios. Se lo preguntaba a la gente de derecha, que estamos en un escenario bien inédito, porque la gente de izquierda está defendiendo la Constitución del 80 y la gente de derecha que la defendía está abogando por cambiarla ahora por una Constitución mejor. ¿Qué se siente ser de izquierda y tener que estar diciendo, explicando por qué la Constitución del 80 o la de Lagos, no sé, ya a esta altura nos permite tener un camino cuando se dijo todo lo contrario durante tanto tiempo? Sí, es que yo creo que hay una primera afirmación que no solamente haces tú, Quique, sino que la he escuchado profusamente, que es defender la Constitución del 80. Yo no voy a gastar ni un segundo de mi tiempo en defender la Constitución del 80, pero sí estoy ocupando bastante de mi tiempo en sostener que si la Constitución del 80 ha de cambiarse es por una mejor, no por una peor. Y el resultado de esta, además legitimándola democráticamente, en verdad contradice todo aquello que la izquierda ha sostenido siempre. Y es por eso que estamos en el en contra. Y además le quiero decir que la mayor prueba de que no podríamos estar a favor de de este texto que se nos propone para el 17 de diciembre, es que el propio José Piñera, creador de la AFP, de un modelo completo, digamos, dice, en el fondo, nunca pudimos imaginar que algo fuera tan maravilloso, porque esto viene a concretar la obra, pero de mejor manera. O sea, esta es el espíritu de la Constitución del 80 súper reforzado. En el texto propuesto. Entonces, es bien, usted lo dice muy bien, es bien paradójico el que no hayamos logrado un resultado distinto después de todo lo que hemos vivido, y en definitiva tener que quedarnos con lo menos malo. Yo no le voy a dar mi voto a una Constitución peor de aquella con lo que me ha tocado vivir toda mi edad adulta, porque yo el año 80, justamente con 17 años, entré a la universidad, y ese fue el año en que se hizo el plebiscito de la Constitución del 80. Ahora, ¿usted considera viable, Analía, hacer reformas? Por ejemplo, yo se lo he escuchado a Paulina Bodanovich,
reformar el sistema político de la Constitución actual y tratar de establecer el Estado social de derecho dentro de la Constitución vigente, si gana en contra, y eso en sede parlamentaria. Legislativa. Claro, es que yo por eso le decía, sin querer poner dramatismo, pero sí realismo a la situación, lo que veo es que cualquiera sea la alternativa que resulte triunfadora el día 17 de diciembre, de ahí en adelante la vida va a continuar, el Congreso va a seguir existiendo y los parlamentarios tendrán capacidad de generar las iniciativas de reforma que estimen del caso y logrando o tratando de lograr las mayorías necesarias. Ahora, hay que decirlo, otro de los problemas que tiene este texto constitucional es que para modificarlo se requerirían 3/5, lo que significa que vamos a estar en presencia de una constitución bastante dura, bastante rígida, que para modificarla vamos a tener que subir montes, cruzar desiertos y lagos y senderos pantanosos. Pero bueno, la vida está dura y por eso que queremos votar en contra. Escucha usted, ayer se lo escuché a Manucheni, me parece, que hablaba de la narcoconstitución. De la versión, y cuesta entenderlo, porque los penalistas una sesúa discusión de carta en el Mercurio que no se entendía ni la mitad respecto de que esta deja abierto el... Bueno, sí, no lo voy a por explicar, pero muy enredado. Pero usted piensa que tiene problemas técnicos la Constitución. Estoy totalmente convencida que tiene problemas técnicos. Debo declarar que corro con alguna pequeña ventaja al ser abogada, porque yo creo que esto se ha transformado en un diálogo bien difícil. Sí, pues. Pero lo han dicho muchos penalistas, como ayer escuchaba no me acuerdo quién fue, pero decía, mire, han sido, Alberto Undurraga decía, los penalistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, no es como para decir que está la extrema izquierda ahí, digamos, no, sino que gente común y corriente, normal, que está dedicada a la academia, y descubre problemas técnicos que son complejos en la situación que estamos viviendo, porque, y esto, voy a tratar de ser súper simple, la ley dice que se penará ciertos delitos de tráfico de drogas y estupefacientes. Sin embargo, el listado de las drogas y estupefacientes que hacen el delito, por decirlo así, que están en el delito, están en un reglamento, que es menos que ley. Claro. Entonces, si la Constitución dice que solo serán sancionados aquellos delitos que estén descritos totalmente, para ser simple y no tal de ser la palabra, totalmente en la ley, tenemos que el delito concretamente que hace al narcotráfico no va a estar totalmente descrito en la ley porque está asociado a un reglamento. Claro, y delitos nuevos, el fentanilo, por ejemplo, que apareció ahora. Exacto, claro, o inventemos uno, el chuchichí. Claro. Bueno, ese no está en la ley, entonces no vamos a tener que ir al Congreso nuevamente para dictar una ley para que el chichichí esté contemplado en el delito. Entonces, eso es una complejidad. Y todo esto tiene un origen que es bien, yo creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. Y es que, ¿por qué se hace esto? Esto tiene una motivación en que hace poco tiempo atrás se dictó una ley que se llama una ley de delitos económicos y ambientales, que criticaron también una ley, criticaron muchos penalistas porque decían, mire, en el fondo es una ley abstracta, no es concreta en cuanto a cuáles son los hechos que generan un delito. Entonces, ¿qué pasó? Que acá estaba en la Constitución sectores que representan esa preocupación, delitos económicos y medioambientales, y dijeron, bueno, una solución a eso es exigir que en la Constitución se diga que la ley tiene que describir exactamente aquello que se va a penar. Entonces, teniendo un origen en una cuestión que es discutible, si la ley de delitos económicos y ambientales tiene o no figuras vagas, bueno, resulta que el remedio es peor que la enfermedad porque han dejado colgando un montón de hechos que son sancionables. Y no solamente en el nivel de ley, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, tráfico de droga, sino también cuando el Estado sanciona, por ejemplo, los servicios de salud tienen sumarios sanitarios, ¿cierto? Bueno, muchos de esos sumarios sanitarios se
amparan o se sustentan en reglamentos. Y ahora en esta Constitución también el tema de esa potestad que va a tener la autoridad para sancionar está en cuestión. No sé si son varios los detallitos que conforman el detallazo, la suma, para que muchos votemos en contra y no como han querido decir porque mintamos o qué sé yo, porque en verdad, ¿cómo vamos a ser todos mentirosos, malos, malintencionados? No, lo que ha ocurrido es que tenemos distintas, como usted muy bien dijo, Quique, interpretaciones respecto de los efectos de esta Constitución, que además nosotros pensamos que este texto, más que un texto constitucional, es un verdadero programa de gobierno y deja como en una piedra escrito aquello que tiene que ocurrir en el país. Y eso no es así, las sociedades son dinámicas, tienen posturas políticas que a veces van cambiando. Lo importante es tener pilares sólidos en los cuales sustentar el país que queremos. Oiga, ¿qué pasa si gana? A ver, las encuestas no se pueden divulgar, andan circulando algunas que son las típicas. Se ha estrechado las cifras del a favor y el en contra, pero sigue ganando el a favor, pero no sería una locura. Perdón, sigue ganando el en contra, pero no sería una locura que pudieran empatar o algo así. Si las cifras son muy estrechas, ¿qué va a pasar con ese texto? Porque la democracia es un voto. Así es, 50% más uno, así que pueden ganar por uno. ¿Y qué pasa? Se lo pregunto porque el en contra es más fácil, pero el a favor, si gana el a favor, ¿qué pasa? Bueno, si gana el a favor, primero y principal, tal como cuando yo hacía campaña en las calles y por una presidencia, entonces decía, bueno, ¿y qué gano yo con votar si el día siguiente tengo que igual levantarme a trabajar? Cierto, porque ningún proceso garantiza la cesantía pagada, digamos. Entonces, el país va a seguir funcionando, no cabe ninguna duda de aquello. Sin embargo, no es posible pensar que un país que esté fracturado en la mitad, es decir, dividido en la mitad, que hubo un 50% a favor y un 50% en contra, sea el tipo de sociedad que aspirábamos en términos de un encuentro. Ese encuentro no se va a producir y va a seguir acrecentándose, creo yo, este ánimo de polarización que veo tan tristemente en la política, y una polarización además que no es de divergencia de opinión, sino que, y lo hemos visto en los debates, etcétera, hay mucha rabia, mucho enojo que se manifiesta en un cambio de tono, incluso en un trato poco amable, poco deferente, que no hace bien a la convivencia democrática. Entonces, ¿qué es lo que creo que, para ir derechamente a su pregunta, creo que aquellos que dicen que se cierra el debate constitucional si gana el a favor, no, vamos a tener una nueva constitución muy difícil de cambiar, pero eso no podría significar que todo el mundo renuncie, que todos renunciemos a lo que siempre hemos creído y que es mejor. Hace poquito rato atrás, de hecho, escuchaba en esta misma radio a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que venía hablando del tema de la ISAPRE. Bueno, las ISAPRE señalan estar muy complicadas, etcétera, y por un fallo de los tribunales, no del Ejecutivo, no del presidente de la República, sino que de los tribunales. Y Jimena Aguilera contaba las pretensiones de la ISAPRE, etcétera, cómo se están teniendo que hacer todo tipo de ajustes y encuentros de distintas miradas para poder hacer viable y sostenible la industria de la ISAPRE. Bueno, esa discusión se está sellando ¿cómo? Con legislación, o sea, en los tribunales. Bueno, me pregunto entonces, hay una parte del sistema que tiene que operar con legislación y no escrito en la Constitución, y aquí se pretendió sellar con piedra en la Constitución un modelo, y con esto no quiero decir que yo quiero que se acaben las ISAPRES ni la libertad de elección. Lo que estoy diciendo es que las coyunturas son difíciles, y siendo difíciles tiene que haber un margen de acción, y eso significa dejar que haya un marco para la deliberación democrática, como dicen que es en el Parlamento. Ana Lía Uriarte, ha sido un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Kiki. Para mí ha sido un gusto conversar. Muchas gracias por estar acá. Gracias.